Líquido de la gestión de talento humano, ese ya es unidad 3, ¿verdad? O todavía es la unidad 2. Ni ahorita me escuchan. Sí, dale, ya se la escucha desde el inicio. Ya vamos a empezar, jóvenes.
1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Me escuchan? Sí, Lick, se le escucha. ¿Sí me escuchan? ¿Sí nos escucha, Lick? Sí, Sí, licenciada. licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, Lick, aquí preparándonos para el examen. Qué bueno, excelente. Bueno, anuncios antes de Buenas tardes. iniciar la clase. Hola, buenas tardes. Anuncios antes de iniciar la clase. El examen que tenemos programado para el viernes trae 3 temas. Por favor, prepárense esos 3 temas. Recuerden que el material ya está en Moodle. Ya solo es asunto de que ustedes lo descarguen y se pongan al día. También recuerden que es importante que repasen de su libro. El material que les colocamos en Moodle solamente es el resumen ejecutivo de los capítulos y las unidades que están en su libro de texto. Entonces, los temas que van a venir en el examen son, el primer tema que vimos con ustedes fue Introducción a la moderna gestión del talento humano. Por favor, anótelo. Introducción a la moderna gestión del talento humano. El segundo tema es generaciones. Lo que vimos con ustedes, la presentación de Atrayendo al Mejor Talento. Y el tercer tema que viene es la presentación que tiene estilos de aprendizaje o canales de aprendizaje y personalidades. ¿De acuerdo? Entonces, esos 3 temas vienen en el examen. ¿Tienen alguna duda con respecto a esos temas? Lick, disculpe, no le escuché los temas porque estaba usando audífonos. ¿Me podría repetir? Disculpe. Fíjese que yo le escucho entrecortado a usted. Gestión del talento humano, generaciones y estilos de aprendizaje y personalidades. Bueno, entonces habiendo dicho eso y espero que hayan tomado nota, igual son los temas que hemos visto en clases. Este tema que estamos viendo ya no es tema de examen. Los temas que hemos visto en clases es exactamente lo que viene en el examen. Así que si no me escuchó o se le pasó, solo revise su cuaderno y los temas que tiene anotados ahí son los que van a venir en el examen.
terminar el tema que venimos viendo, que es los datos históricos que le dieron pie a lo que hoy conocemos como la gestión del talento humano. Solo denme un segundito. Hay algo que no quiero iniciar aquí. Bueno, vamos a ver un video rápido de la revolución industrial que contiene el antecedente de cómo inició el tema de recursos humanos a lo largo de la historia. Y por favor me avisan si no lo pueden escuchar, me avisan. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra. Las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Pido un InDrive Moto, pongo mi precio, un conductor acepta y listo. Viaja a la segura y a un precio justo. Una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad.
se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social voluntaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biel a manivela, el movimiento lineal del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la calidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El permitía transportar cargas pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo integrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. Bueno, pueden ver mi pantalla, ya pueden ver la presentación. Sí, Linda.
Gracias. Bueno, entonces, con esta pequeña introducción a la historia, nos hacemos a la idea de cómo surge el tema de recursos humanos, de relaciones laborales, hasta evolucionar y llegar a gestión del talento humano. Estamos acá de 200 años de cómo inició ese trabajo en nuestra sociedad y viene a explicarnos cuáles fueron los fundamentos que le dieron, que sirvieron de base para ver la ciencia administrativa en el área de recursos humanos evolucionada, reconociendo la complejidad del ser humano, reconociendo el aporte importante que hace al ser humano y que hoy por hoy le llamamos la gestión del talento humano. Bueno, entonces continuamos con la última parte de la presentación. Dejamos atrás la parte de historia y ahora entonces vamos a analizar juntos los escenarios que nos depara la gestión del talento humano, que los escenarios que el mundo le depara a la gestión del talento humano, porque es necesario que las organizaciones puedan gestionar efectivamente el cambio. Bueno, pues de cambio hemos estado hablando en la primera parte de esta presentación. De esta presentación hemos hablado que ha venido de cambio en cambio. Nuestras empresas o los sectores empresariales han venido de cambio en cambio. Durante los últimos 200 años han sido cambios constantes para el trabajo y para las organizaciones. Y en algunas épocas esos cambios se han tardado más, en periodos de 50, 40 años, como vimos en la semana pasada. Sin embargo, ahora estamos en una época en la que los cambios se dan de una manera mucho más rápida. Eso significa que las organizaciones deben de estar preparadas también, de estar preparadas, de ser efectivas, de poder gestionar el cambio adecuadamente para que lo puedan abrazar e implementar en el corto plazo. De esa cuenta, entonces es importante considerar que la gestión del cambio es algo que va a ir de la mano de hoy en adelante siempre con las organizaciones y con la gestión del talento humano. Gestionar el talento humano también implica gestionar el cambio. Ayudar a las personas a hacer esa transición, prepararlos para el cambio y hacerlo menos el evento, que la experiencia sea agradable, que las personas estén fuentes a esa necesidad de cambio y que se sumen a esa necesidad de cambio, que los cambios que las organizaciones necesitan para poder vivir sean bienvenidos y sean abrazados por los agentes que van a hacer posibles esos cambios, las personas en las organizaciones. Hace 10 años, hace 15 años, cuando salían los primeros libros de administración de recursos humanos y el de gestión del talento humano de Alberto Chavenato, se hablaba sobre las preocupaciones de las organizaciones del futuro. Estos elementos que están aquí ya son el futuro, ya estamos en el futuro de ese tiempo, esto ya es el presente. Y nosotros seguimos discutiendo. Y seguimos discutiendo porque aún no logramos hacer la transición de la manera correcta. ¿Qué preocupa a las organizaciones? Les sigue preocupando la globalización, la tecnología, la información, los conocimientos, servicios, la importancia que se debe de colocar en el cliente, la calidad, la productividad, la competitividad, y no, esto no es regional, sino esto es global, mundial. Las tendencias, estos elementos son las tendencias actuales del mundo moderno. Siguen siendo tendencias, para nosotros siguen siendo tendencias. Y esto es lo que le ha robado el sueño a las organizaciones, cómo se preparan para eso, cómo gestionan el cambio para alcanzar esto, para tener una buena experiencia en sus organizaciones en estos elementos. Y la clave sigue siendo las personas. A veces las organizaciones tengan integrados, porque solo a través de las personas vamos a gestionar el cambio de la manera correcta, vamos a abrazar el cambio, adoptar el cambio de la manera correcta. Los recursos como tal, es fácil adaptarlos a uno o a otro cambio, pero las personas en su complejidad de seres humanos, en su complejidad de seres psicobiosociales, que también, aparte de conocimientos, habilidades y destrezas, pues tienen otros elementos que son más complejos, sus procesos mentales, son las personas, son ellos los encargados de implementar los cambios de la manera que a la organización le convenga, de la manera correcta, de la manera técnica.
y el inconveniente ha sido que hace 15 años estas preocupaciones por el futuro, y el futuro llegó, para nosotros ya es el presente, pero siguen siendo preocupaciones. La globalización, primer elemento de esta lista. Cuando hablamos de globalización, creo que lo platicamos hace un par de clases y alguien de ustedes hizo mención al hecho de mercados globales. ¿Me pueden escuchar, jóvenes? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada, solo que a veces se le entrecorta un poco. A usted le escuché entrecortado. ¿Ok? Cuando hablamos de la globalización, hablamos de organizaciones incursionando en mercados internacionales. Y tenemos la ventaja ahora de las herramientas tecnológicas que nos permiten hacer esa incursión, no solo o no limitando a una globalización física, a organizaciones con presencia mundial o internacional de forma física, sino que lo han facilitado. Ahora podemos accesar a servicios de empresas que están en otro lugar, en otro país, al otro lado del mundo, fácilmente, y podemos obtener sus servicios, obtener sus productos simplemente a través de la tecnología. Ejemplos de esos, ahora hay N cantidad de universidades virtuales que están en Europa, en América del Sur, y nos dan la facilidad en todos lados, universidades virtuales en todos lados, y nos dan la facilidad de poder seguir la profesionalización y la especialización en nuestras áreas de manera virtual, sin apegarnos, sin limitarnos con el traslado físico o con los elementos que implica tener un campus físico al cual trasladarme e invertirle tiempo a esos traslados, invertirle aspectos físicos. Es mucho más sencillo de manera virtual. Ya no hay excusas para limitarme las oportunidades de estudio, por ejemplo, o también, perdón, las empresas que nos venden todo tipo de productos a través de Internet, que no necesariamente están aquí, como Temu, como Amazon, nos traen o nos traen productos de diferentes partes del mundo, y eso lo logramos a través de la tecnología. La tecnología es una herramienta fundamental hoy en día en el mercado global. Así que la globalización para nuestras organizaciones o para organizaciones en otros países es pan comido. Para las nuestras aún es un tema que nos preocupa, que nos da cierto temor, que está ahí, que las herramientas las tiene y están a disposición de quien quiera aprovecharlas. Sin embargo, nuestra incursión aún no ha sido lo suficiente. ¿Cómo impacta o cuál tendría que ser la relación global con la globalización de la tecnología en el ámbito de recursos humanos? Bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de poder contratar, de poder llevar procesos de reclutamiento, de selección, sin medirnos, sin limitarnos a una región, a un país, y las condiciones en una empresa lo ameritan, los recursos están dados, las políticas están dadas, la organización tiene esa modalidad de trabajo. Podemos contar con colaboradores de diferentes partes del mundo, o podemos contar con asesoría de personas de diferentes partes del mundo. Y esto se da a través de la herramienta fundamental que es la tecnología. Es importante también considerar que la tecnología y el desarrollo solamente son herramientas, que a la par de esto, las organizaciones deben de normar y considerar siempre con primacía las herramientas administrativas y normativas que establezcan los límites o la apertura, pero que establezcan reglas claras para el uso de la tecnología. Esto lo digo en atención al reciente, bueno, no tan reciente, pero al tema que nos está inundando ahora en Guatemala, en tecnología. Tenemos incluso normas internacionales a las cuales les estamos poniendo más atención. Por eso es que les hago el comentario. La tecnología y las herramientas tecnológicas son herramientas, y esas herramientas deben de obedecer a una necesidad real específica de la organización, establecida a través de sus propias herramientas normativas
las claves al uso de la tecnología en nuestras organizaciones. La tecnología es genial, es una herramienta fundamental para la globalización, para el traslado de información, para cambiar y para hacer posible eso en las organizaciones de cambios, de innovación y de implementar la creatividad. Sin embargo, también es necesario comprender que representan un riesgo si no la utilizamos de manera adecuada. En la era de la información es importante también reconocer el hecho de que una organización sin información objetiva, veraz, pero sobre todo oportuna, no es una organización que pueda crecer. Es una organización. En cuanto a información, se dice que la información es como la sangre en suma. La información es fundamental y vital para que las organizaciones se mantengan actualizadas y se mantengan vigentes. Por lo tanto, necesito información con todas las características previas. Y esta información, en la mayoría de las ocasiones, me las aportan mis sistemas informáticos. Si tengo sistemas informáticos que me ayuden a gestionar los diferentes procesos que la organización tiene, debe de ser capaces de generar reportería en el corto plazo y en tiempo real que me permita tomar decisiones importantes. Para eso esa es una de los usos fundamentales de la información, la toma de decisiones. Entre más clara, oportuna, fidedigna sea la información, mejores decisiones podré tomar. Las organizaciones que están en procesos de cambio necesitan tomar decisiones en el corto plazo y certeras. Y para eso van a basarse en informes, van a basarse en la información y en la calidad de información que podamos generar para ellas. En cuanto a los conocimientos, hablamos de conocimientos en general, lo que compone una organización. Hablábamos, y creo que lo vamos a ver en un par de diapositivas, el capital intelectual de la organización. Recuerden ustedes que se compone de competencias que todas las personas que compartimos o que formamos parte de esa organización sumamos, aportamos y ponemos al servicio de la empresa. La calidad de los conocimientos que tengamos evidenciada en la organización va a condicionar de una manera importante y fundamental la calidad de los servicios que podamos prestar o la calidad de los productos que podamos tener. De esa cuenta también es importante considerar el servicio es un elemento fundamental. No solamente si mi empresa está en ese ramo, en general, el servicio es un elemento que define el éxito o el fracaso tanto de una persona como de una organización. Con esto me refiero a que por servicio o como una de las preocupaciones de las organizaciones, el servicio ha llegado a ocupar un puesto importante por el hecho de que ahora la mayoría de organizaciones se mueven en ese mercado. Las personas, clientes internos o externos, se mueven a través de calificar la calidad del servicio. Buscar en todo momento brindar un excelente servicio, un servicio de calidad, tiene que ser prioridad para toda la empresa, tanto al interno como al cliente externo. Nos hemos enfocado en el cliente externo. El siguiente punto aquí, la importancia del cliente. Es importante atender y que nuestros clientes tienen. Sin embargo, también es importante, muy importante, voltear a ver a los clientes internos, a los que están adentro, a los que son mis pares, mis compañeros de trabajo, mis equipo de trabajo. Ellos también son clientes y para el área de recursos humanos o de gestión del talento humano, son los clientes internos su prioridad. Es importante darle el realce que tienen los clientes externos, obviamente sí, claro que sí, pero en gestión del talento humano, por ser un área por ser un área de apoyo administrativo dentro de la organización y en algunos casos ser un ente asesor estratégico dentro de la organización, siempre va a haberlo hacia adentro de la organización. La calidad también es otro elemento entre todo lo que se hace por el simple hecho de que hacerlo con calidad desde el principio ya es
un ahorro grande y significativo para las organizaciones. Cualquier cosa que tengamos que hacer, hacerlo con calidad desde el inicio es fundamental. Y finalmente la competitividad. Ahora en el mercado en el que vemos desenvolverse a nuestras organizaciones, pues vemos que es un mercado competitivo en el sentido de que las organizaciones buscan copiar las mejores prácticas de otras organizaciones. Y entonces ahí se convierte en una situación tal vez poco favorable para la innovación y la creatividad, porque buscamos basar nuestra competitividad, nuestras nuevas ideas en lo que ya otros han hecho. De esa cuenta nos es mucho más difícil comprender la competitividad a nivel internacional. Es fundamental que desde el área de recursos humanos se fomente la creatividad y la innovación en las personas. Uno no sabe de dónde va a venir una excelente idea que podemos tomar, podemos implementar o podemos explotar de alguna manera. Siempre gestión del talento humano tiene que ser la punta de lanza en estos aspectos, en estos procesos, para garantizar que la organización se mantenga vigente. Que lo que hace 15 años eran las preocupaciones del futuro y nos llegó y hoy ya son las preocupaciones del presente, volvemos a ver dentro de 5, 10, 15 años, van a ser vigentes en ese momento. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario en relación a estos temas, a estos elementos, a las preocupaciones de las organizaciones por el futuro? ¿No? ¿Nadie? Bueno, continuemos entonces. A gimnasia cerebral. Otro día la hacemos. Las funciones de la Administración de Recursos Humanos para la construcción de una organización competitiva son las siguientes. Las funciones son la administración de la formación y el cambio, la administración de la contribución de los colaboradores, la administración de la infraestructura de la empresa y la administración de las estrategias de recursos humanos. ¿Qué se le pide a los gerentes de recursos humanos según los enfoques que se van a ver? Son 4 cosas: el enfoque en el futuro estratégico, el enfoque en las personas, el enfoque en lo cotidiano operacional y el enfoque en los procesos. Y ahorita vamos a ver estas 2 gráficas de manera junta, estas 2 gráficas de forma completa. Cuando hablamos de las funciones son los elementos que están encerrados en los órganos. La administración de la transformación y el cambio. El área de administración de recursos humanos o gestión del talento humano deben de entender esa parte. En las organizaciones que van creciendo, que están empezando a implementar la gestión del talento humano, es fácil confundirse y definir o querer definir hasta dónde es gestión del talento humano y en dónde inician otros procesos u otras funciones como desarrollo organizacional, planificación, etcétera, porque es fácil perderse en esa línea, pero no si tenemos una guía como lo que Chavenato nos da a través de este tema. En este punto, Chavenato nos explica que como una de las funciones principales para tener una empresa competitiva de verdad, el área de recursos humanos o gestión del talento humano, la transformación y el cambio tiene que ser capaz de provocar cambios y de poderlos administrar para que las organizaciones se conviertan en organizaciones aprendedoras. Y el término es la traducción burda de una palabra en portugués, se me va, el idioma principal o oficial a través del cual se hizo este libro. Y las organizaciones aprendedoras son las organizaciones que tienen la capacidad de dejar atrás elementos o conocimientos que aprendieron y les sirvieron y sumarse a los nuevos conocimientos que ahora necesitan. Aprendedoras, que están en constante proceso de aprender y de cambiar. Gestión del talento humano debe provocar esos cambios para transformar a las organizaciones. Y ahorita vamos a ver algunos de esos ejemplos que funcionan en este texto. En cuanto a la administración de la contribución de los colaboradores, se piensa o se hace referencia a que todos los colaboradores hacen un aporte importante a la organización desde su ámbito de competencia, desde sus
competencias desde sus conocimientos, habilidades y destrezas, que se deben destacar, o entre los hechos que se deben destacar que las personas aportan a sus organizaciones, es el punto de que las personas somos quienes tomamos las decisiones en las organizaciones. Las personas somos las tomadoras de decisiones y las cosas sucedan. Somos agentes de cambio en las organizaciones. En la función de administración de la infraestructura de la empresa, vamos a comprender como infraestructura todos aquellos elementos que le dan soporte a mi empresa, todos aquellos elementos que la mantienen funcionando a flote y le dan el impulso para ser competitivas. Todos esos elementos son parte de administrar. Esos elementos contamos con la filosofía organizacional porque es la base de la cultura organizacional. Y finalmente, la administración de estrategias de recursos humanos. Creo que en alguna clase anterior lo mencionamos, lo platicamos, la importancia de poder indicar para recursos humanos y de esa planificación que se establezcan estrategias para recursos humanos. Normalmente recursos humanos no tiene estrategias que le permitan estar preparados para responder en el corto plazo las necesidades que se vienen en 10, 15 años. Y necesita gestión del talento humano, necesita organización, necesita un ente que se atreva a ver más allá de lo que vemos. Alguien ya planifica para 1 año, 2 años, es la representación de una visión muy, muy mediocre, muy miope, porque tengo que atreverme a ver qué va a pasar en 10, 15 años. Tal vez la empresa que hoy está elaborando lácteos ya no necesita elaborar lácteos y se tenga que convertir en un reto. Entonces, en tendré que haber cambiado ese chip, esa idea y haberme preparado en todo para poder asumir ese nuevo reto. En cuanto a los enfoques, es importante considerar que las organizaciones van a tener enfoques en el futuro estratégico. Ahí nos aparece nuevamente la palabra estratégico. Vamos a empezar a ver el para estratégico en recursos humanos seguido ahora. El enfoque en las personas, fundamental elemento, la gestión del talento humano se debe a las personas, porque como ya dijimos, son las personas las encargadas de hacer que las cosas ocurran. El enfoque en lo cotidiano operacional, no nos descuidamos la parte operativa. La parte operativa es la parte que me garantiza que se desarrolle lo sustantivo, es la que me garantiza que está desarrollándose la misión y la visión de la organización. Entonces, lo cotidiano, operacional, el día a día, es fundamental para cualquier empresa. Y el enfoque en los procesos. El enfoque en los procesos, como decir también el enfoque en la tecnología, etc. Enfocarse en los procesos y en esos elementos que forman parte de la infraestructura ayuda a darle soporte de funcionamiento a cualquier organización. Veamos algunos de los elementos que Chavenato nos aporta como parte de las funciones. Entre el enfoque en el futuro y estratégico, como la administración de la transformación y el cambio, vamos a encontrar el desarrollo de habilidades para gestionar el cambio, consultorías, facilitación, capacitación, habilidades en análisis de sistemas, entre otros elementos que es importante ir tomando en consideración. El análisis de sistemas no solamente se refiere al análisis de un sistema informático, no. El término aquí de sistemas está dado de la manera más amplia. De la manera más amplia en el sentido de un sistema X, un sistema de información que tenga la organización, puede ser, pero también existe nuestro sistema de comunicación informal, que no necesariamente se va a dar a través de alguna comunicación o de algún sistema informático, que no necesariamente se va a alimentar o se va a apoyar de un sistema informático, sino puede venir de diferentes maneras. En cuanto a el enfoque en las personas y el enfoque cotidiano operacional que contiene la administración de la contribución de los colaboradores, vamos a encontrar elementos como la evaluación del ambiente de trabajo o clima, desarrollo de la relación entre administración y colaborador y la gestión del desempeño. Estos elementos en las personas, en evaluar el ambiente en el que trabajan las personas, el desarrollar la relación entre las personas y la administración como tal, la empresa como tal, y finalmente la gestión del desempeño. Estos elementos
potencialista. Son elementos que potencializan la contribución que pueden hacer las personas a la organización. Del otro lado tenemos el enfoque de los procesos con el enfoque en lo cotidiano. Y aquí vamos a encontrar conocimientos del contenido, del proceso de informática, mejoramiento de procesos, relaciones con el cliente, las necesidades de los clientes. Finalmente encontramos el enfoque en el futuro estratégico con el enfoque en los procesos. Y entonces, los conocimientos de la empresa, la formulación de las estrategias de recursos humanos, otra vez vemos estrategia, y las habilidades para influir. Al ver estrategias es importante que les tomemos la seriedad que tiene el elemento como estrategias dentro de la organización y dentro del área de gestión del talento humano, de recursos humanos. Todas las áreas están invitadas a establecer un plan de trabajo y como parte de ese plan de trabajo pueden establecer sus estrategias. A pesar de eso, de que todas las unidades administrativas están invitadas a realizarlo, también es importante considerar que no todas lo hacen por N cantidad de situaciones, pero evitar hacerlo es comprensible porque implica un trabajo bastante extenuante. Bien, ¿tienen alguna duda o pregunta aquí, jóvenes? Lique, cuando es para las funciones del área de recursos humanos, para la construcción de una organización competitiva, tienen los mismos 4 enfoques, ¿verdad? Solo cambia con esta que se dice que se pide a los de gerentes, que se le pide a los gerentes de recursos humanos. Sí, se refiere a esta gráfica y a esta otra, ¿verdad? Sí, Lique, sí. Va. Sí, es exactamente lo mismo. Aquí tenemos a las funciones y los 4 enfoques en los que toda unidad administrativa de recursos humanos debe basarse. Y aquí tenemos los elementos que debemos considerar, como decir, las funciones o las tareas que los gerentes de recursos humanos o de gestión del talento humano deben de asumir como parte de sus responsabilidades. Es lo mismo. Ok, gracias, Lique. ¿A usted? Bueno, entonces vemos la última parte de esta Sabinatón nos habla acerca del talento. El talento son las personas dotadas de competencias. Y recuerden ustedes que las competencias implican el conocimiento o el saber hacer o las habilidades y destrezas del saber analizar para poder tomar decisiones oportunas. En algún otro autor le llama buen juicio. Y finalmente el saber hacer que las cosas ocurran. Es importante tomar en cuenta que un talento es una persona que sabe cómo hacer las cosas, cómo hacerlas funcionar y entregar resultados, que es lo más importante, entregar resultados. De esa parte, entonces, tener personas, recuerden ustedes, ya lo vimos en alguna otra presentación, tener personas en la organización no siempre significa que tengo un gran capital de talentos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre personas y talentos? Bueno, las personas en general somos personas, pero nos diferenciamos cuando dominamos competencias como tomar decisiones oportunas bajo presión, buen juicio, saber que las cosas ocurran, gestionar para que las cosas ocurran. ¿Y cuáles son los aspectos esenciales que incluye el talento? Bueno, el talento incluye estos aspectos, el conocimiento, la habilidad, el juicio, la actitud, y todo eso sumado es el talento. El capital humano es el patrimonio invaluable que una organización puede alcanzar la competitividad y el éxito. ¿Cómo se compone? ¿Cómo se compone? Se compone a través de los talentos y el contexto. Talentos son las personas dotadas de conocimientos, habilidades y competencias, pero el talento no se debe ver de manera aislada. Debe existir en un contexto para expandirse. Un talento no existe por sí solo alejado de, sino existe a través de una persona. Desde ese punto de vista no lo podemos ver como un factor alejado. Al contrario,
son inherentes a las personas. Los talentos son inherentes a las personas. Pero necesitan aspectos fundamentales para poder crecer o para poder controlarse. Eso es un contexto. Es también para que los talentos florezcan y crezcan. El contexto es determinado por 3 aspectos. Perdón. Esos 3 aspectos va a ser el diseño organizacional flexible. Es decir, si la estructura me permite cambiar, me permite avanzar, me permite enseñarme, me permite crecer, entonces tenemos oportunidades de generar la cultura organizacional participativa, en el que se fomente la participación de la creatividad y la innovación de todos los colaboradores, y finalmente el estilo administrativo sustentado en liderazgo y renovador y coaching. Ese estilo administrativo sustentado en liderazgo se refiere básicamente al estilo directivo. ¿Cuál es el estilo de dirección que existe en la empresa o en una unidad administrativa? Y sí podemos trabajar con ese estilo de dirección. Es fundamental hoy en día estos elementos para cómo nace y crece el capital humano. Ahora, a partir de las personas va de la siguiente manera. Las personas que poseen conocimientos, habilidades y destrezas son personas que pueden ser talentos en las organizaciones. Esos talentos se convierten en competencias a la disposición de las empresas y sumadas a otras competencias, a otro cúmulo de competencias, son capital humano. Finalmente, el capital humano con su evolución se convierte en capital intelectual y entonces ahí tenemos los resultados que la organización busca. Ahora más que nunca la administración de recursos humanos se enfoca en el capital humano y en sus consecuencias para el capital intelectual en la organización. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que el capital humano, independientemente de que cómo sean o cuáles sean esos talentos, incide en la conformación del capital intelectual. Y por lo tanto, las organizaciones tienen que ser muy cuidadosas en los procesos de admisión para poder incluir a personas que sean capaces de sumar y de cuidar ese capital intelectual. El campo de influencia de la administración de recursos humanos se extiende a nuestras personas, nuestras organizaciones y nuestros clientes. Y bueno, entonces llegamos a la parte final de esta presentación. ¿Tienen dudas, preguntas, aportes, jóvenes, de lo que escucharon? ¿No? ¿Todo fácil? Sí, Lita, todo bien. Ahí en el examen. En el examen nos Eso es lo vemos que y- todavía